¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Satanás sigue presente, causando caos y sufrimiento? Y lo más importante, ¿estamos realmente caminando por el camino correcto para alcanzar la salvación que Dios nos ofrece? Hoy nos embarcaremos en un viaje profundo para reflexionar sobre estas preguntas que han inquietado a la humanidad durante generaciones. Exploraremos, a la luz de las Escrituras, el propósito de Dios al permitir la existencia de Satanás y cómo esto está relacionado con el don del libre albedrío y su infinito amor. También examinaremos las advertencias claras de la Biblia sobre los caminos que pueden alejarnos de la gracia de Dios, para que juntos podamos identificar si estamos viviendo según su voluntad. Esta enseñanza no solo busca iluminar nuestras mentes, sino también transformar nuestros corazones y acercarnos más al propósito divino. Acompáñanos en este viaje de reflexión y redescubrimiento espiritual. Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su pecado y su rebelión contra él. Jesús mismo declaró que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero surge una pregunta: ¿por qué Dios no eliminó a Satanás de manera definitiva? ¿Por qué sigue existiendo hoy? En esta reflexión exploraremos las razones detrás de por qué Dios no destruye a Satanás ni a los ángeles caídos. Satanás, una figura ampliamente conocida en la Biblia, tiene un nombre cuyo significado es adversario o enemigo. También puede interpretarse como el caído. Sin embargo, no se le llama el que cayó, sino uno caído, lo cual señala un estado continuo. Esto indica que Satanás sigue cayendo, volviéndose cada vez más oscuro y perverso. El libro de Apocalipsis describe cómo fue arrojado a un abismo sin fondo, lo que simboliza esta caída constante. Así actúa el orgullo. Corrompe progresivamente hasta destruir por completo. Si no enfrentamos el orgullo en nuestra vida, este puede arruinar nuestras relaciones, finanzas, oportunidades y todo lo que Dios ha planeado para nosotros. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. La destrucción no siempre implica la muerte física. David afirmó en el Salmo 103:4 que Dios lo redimió de la destrucción. Esto nos enseña que podemos experimentar ruina en vida a través de nuestras actitudes, especialmente el orgullo. La solución es la humildad, una virtud que contrasta completamente con el carácter de Satanás. Satanás, también conocido como Lucifer, fue creado como un ángel hermoso y poderoso para la gloria y alabanza de Dios. Pero no se conformó con adorar y servir al Todopoderoso. Ambicionó ser igual o superior a él. Este deseo lo llevó a organizar una rebelión en el cielo, convenciendo a un grupo de ángeles para que lo siguieran. Estos se conocen hoy como ángeles caídos. La batalla celestial fue feroz. De un lado, el arcángel Miguel liderando el ejército celestial. Del otro, Satanás en forma de un dragón con su ejército de demonios. A pesar de su esfuerzo, Satanás no pudo derrocar el dominio de Dios. Apocalipsis 12, 7, 8 relata: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Satanás perdió su posición en el reino celestial, mientras que los creyentes en Cristo tienen un lugar asegurado en los cielos, como se declara en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sin embargo, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles después de su rebelión? ¿Por qué les permitió venir a la tierra y sembrar destrucción? La razón principal es que Satanás y los ángeles son seres espirituales.
Según Juan 4:24, Dios es espíritu, y los seres espirituales, al ser creados a semejanza de Dios, no pueden morir. El hecho de que Satanás continúe existiendo implica que forma parte de un propósito más grande dentro del plan divino. Dios tiene un propósito para cada criatura. Aunque algunos elijan desviarse de su voluntad, Él utiliza incluso sus malas decisiones para cumplir sus designios. Isaías 14 describe la caída de Satanás, demostrando que su rebelión no fue una sorpresa para Dios. En lugar de eliminarlo, Dios lo emplea como parte de su plan soberano, permitiendo que Satanás sea un instrumento para probar, purificar y revelar el corazón humano. Por tanto, en lugar de enfocarnos en la existencia de Satanás, recordemos que Dios, en su soberanía, lo usa para cumplir su gloria y propósito eterno. Este pasaje nos ofrece una perspectiva distinta sobre lo que la Biblia enseña acerca de la rebelión de Satanás. Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero serás llevado al Seol, al lugar más profundo del abismo. Uno de los nombres atribuidos a Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Este pasaje describe con claridad cómo Lucifer fue expulsado debido a su ambición orgullosa. Es un testimonio claro de lo que sucedió con él. Otra mención de la caída de Satanás se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Así dice el Señor Dios: eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una belleza impecable. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Tus engastes y encajes estaban hechos de oro. Todo fue preparado el día en que fuiste creado. Tú eras un querubín protector. Te ungí y te establecí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, tu interior se llenó de violencia y pecaste. Por ello te expulsé, oh querubín protector, y te arrojé del monte de Dios. Tu corazón se ensoberbeció debido a tu belleza. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso te arrojé a la tierra. Te expuse ante los reyes para que te miraran. Ezequiel nos presenta aquí a un ser creado perfecto por Dios, lleno de sabiduría y belleza. Sin embargo, surgió algo en su interior, una injusticia, un pecado que lo llevó a su caída. Por ese pecado, Dios lo expulsó del paraíso. Esta es otra referencia a la caída de Satanás. Su orgullo y desconfianza germinaron como una semilla en su corazón, y eso fue algo que Dios no podía tolerar en el cielo. Satanás, un ángel de alto rango, pasó de ser un ser glorioso a convertirse en Satanás el tentador, incapaz de evitar arrastrar a otros al error como él mismo lo hizo. En el Nuevo Testamento encontramos a Satanás todavía activo, atormentando a la humanidad. Incluso Jesús fue tentado por él durante 40 días en el desierto. Más adelante, en su ministerio, Jesús confirma la visión del Antiguo Testamento sobre Satanás, diciendo en Lucas 10:18: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Además, en 2 Pedro 2:4 se nos recuerda: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad reservados para el juicio. De manera similar, Judas, en el primer capítulo de su carta,
declara: a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Aunque Satanás tiene permiso para existir por ahora, la justicia divina no lo pasará por alto. Finalmente, él será responsabilizado por sus pecados. Esto nos ayuda a entender por qué Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos de inmediato. Sería contrario a la justicia divina castigar a un enemigo, a un criminal antes de un juicio justo. Dios está esperando el día del juicio final, cuando cada ser será juzgado y recompensado de acuerdo con sus obras. Para comprender esto plenamente, es esencial reflexionar sobre quién es realmente Dios. Algunos atributos sagrados de su carácter lo llevan a actuar con justicia perfecta, paciencia y fidelidad a su plan eterno. Además, como Dios es eterno e inmutable, su esencia permanece constante. Al llegar a comprender su carácter, podemos entender con confianza sus obras y propósitos. Las acciones de Dios son un reflejo directo de su ser. En otras palabras, lo que Él hace emana de quién es. Lo primero que debemos recordar al abordar esta cuestión es que Dios es omnipotente. Su autoridad es absoluta y no puede ser desafiada, ya que tiene todo el poder del universo bajo su dominio. Reflexionemos: ninguna creación puede ser más grande que su creador. Si Dios es el autor de todo lo que existe, como nos enseña la Biblia, resulta evidente que ninguna de sus criaturas puede ocupar un lugar de autoridad por encima de él. Existe un concepto erróneo bastante común sobre Satanás. Algunos creen que él es el antagonista supremo de Dios, como si ambos estuvieran atrapados en un duelo cósmico por el control del universo. Incluso hay quienes piensan que Dios apenas logró preservar el cielo, expulsando a Satanás y a sus seguidores. Nada más lejos de la verdad. Dios no tiene competencia ni igual. Su poder es incomparable. Ni siquiera Satanás puede acercarse a él. Desde la perspectiva divina, la batalla en el cielo no fue realmente un combate. No había posibilidad alguna de que Satanás derrotara al Creador Todopoderoso de todo lo visible e invisible. Este episodio está registrado en Apocalipsis 12, 7, 9. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Además, se describe que una gran voz en el cielo proclamó: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Hay algo profundamente significativo en la naturaleza de Dios que se revela aquí: su paciencia y misericordia. El hecho de que Dios no destruya inmediatamente a Satanás demuestra su amor incluso hacia aquellos que no corresponden a ese amor. En segundo lugar, debemos entender que Dios es omnisciente. Cada detalle, por insignificante que parezca en el vasto universo, es plenamente conocido por Él. Nada escapa a su conocimiento perfecto. Dios comprende completamente cada situación, cada pensamiento y cada decisión de los seres humanos. Esta capacidad de comprender todas las perspectivas le otorga una visión incomparable. La Biblia nos da pocas pistas sobre las razones de las acciones de Satanás, mencionando que su orgullo y envidia lo llevaron a rebelarse. Sin embargo, la omnisciencia
de Dios le permitió conocer a fondo los motivos y pensamientos de Satanás y sus ángeles. Esto nos muestra otra faceta maravillosa de Dios, su compasión. Un padre amoroso no castiga a su hijo sin antes entender sus razones. En lugar de imponer un castigo inmediato, le brinda oportunidades para corregir sus errores. Este principio también aplica aquí. Dios, en su entendimiento infinito, sabía exactamente por qué Satanás actuó como lo hizo y mostró compasión hacia él. Aunque para nosotros puede parecer incomprensible, Dios comprende plenamente sus razones. Esto significa que aunque no entendamos por qué permite que Satanás y sus ángeles sigan existiendo, Él tiene sus motivos. El libre albedrío, un regalo divino otorgado a toda su creación, juega un papel crucial en esto. En lugar de utilizar su omnipotencia para forzar a sus criaturas a adorarlo, Dios ofrece a cada ser la libertad de decidir si quiere seguirle. Este don del libre albedrío es una expresión del amor y el respeto que Dios tiene por sus criaturas. Siempre ha existido la posibilidad de que algún día un ángel o incluso un grupo de ellos utilizara su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Esto ocurre porque Dios, en su infinita sabiduría, otorgó a sus criaturas la capacidad de elegir un componente indispensable para el amor verdadero. El amor no puede ser forzado, debe nacer de una decisión libre. Dios deseaba que su creación lo amara voluntariamente, por lo que concedió esta libertad, sabiendo que algunos optarían por no corresponderle. Sin embargo, surge un dilema con este libre albedrío. Si Dios eliminara de inmediato a quienes usaran este don de una manera contraria a su voluntad, ¿realmente les estaría ofreciendo una elección? No se puede hablar de elección auténtica si una de las opciones implica una condena segura. Por lo tanto, el libre albedrío requiere la coexistencia de la posibilidad de rebelión y la posibilidad de redención. En su justicia perfecta, Dios decidió respetar la elección de Satanás de apartarse de su presencia en el cielo. Aunque no lo destruyó, tampoco revocó la capacidad de los demás de tomar decisiones equivocadas. Existe otra perspectiva interesante respecto a por qué Dios permitió que Satanás y sus seguidores continuaran existiendo tras su rebelión. Al observar los evangelios en el Nuevo Testamento, podemos ver que Satanás jugó un papel significativo en el camino de Jesús hacia la cruz. Aunque Satanás había rechazado a Dios, fue usado como un instrumento para cumplir el propósito supremo de redimir al mundo del pecado. Por ejemplo, en el desierto, Satanás aparece tentando a Jesús en 3 ocasiones. Con cada intento, Jesús responde con las Escrituras, demostrando que era capaz de resistir las seducciones del enemigo. Este momento crucial en la vida de Jesús confirma su dignidad como el sacrificio perfecto por el pecado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque solo alguien completamente inocente podía ocupar el lugar de los culpables. En términos espirituales, cuando una persona inocente asume el castigo de un culpable, su pureza se transfiere a este último. Este fue el plan de Dios: transferir la santidad de Jesús a una humanidad manchada por el pecado. En la cruz, Jesús se hizo pecado por nosotros y nos otorgó su santidad. La victoria de Jesús frente a la tentación demostró que era el único digno de cargar con los pecados del mundo. Quizás Dios permitió que Satanás persistiera para probar la fidelidad y capacidad de Jesús en esta tarea tan crucial. El segundo papel clave de Satanás en la vida de Jesús se observa en la traición de Judas Iscariote. Satanás entró en Judas, llevándolo a cuestionar a Jesús al punto de entregarlo a las autoridades para ser crucificado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría cumplido Jesús su misión
de morir por los pecados del mundo si nadie lo hubiera traicionado. De alguna manera, el papel de Satanás fue convencer a Judas de traicionar a Jesús, lo que desencadenó los eventos que llevaron a la salvación de la humanidad. Satanás, originalmente un ángel en el cielo, se rebeló contra la autoridad de Dios y logró persuadir a un gran número de ángeles para que se unieran a su causa. A pesar de su rebelión, Dios, en su soberanía, utilizó incluso la desobediencia de Satanás para llevar a cabo su plan de redención. En última instancia, esto nos recuerda que, aunque las fuerzas del mal operen en este mundo, nunca están fuera del control de Dios y siempre sirven a su propósito mayor. Lucharon en el cielo y en vez de ser destruidos, fueron expulsados como desterrados de la presencia celestial. ¿Por qué Dios no decidió acabar con ellos por su rebelión? Tal vez porque Satanás tiene un propósito más amplio en el plan de redención. Quizás sea una herramienta que Dios utiliza para cumplir su propósito divino. Puede ser que el amor de Dios sea tan inmenso que incluso Satanás haya recibido la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Tal vez el amor de Dios sea tan vasto que decidió darle tiempo suficiente para reconocer sus errores y cambiar su camino. Sabemos que el amor verdadero requiere de libertad de elección, y el deseo de Dios es que toda su creación lo ame de manera genuina. Por ello, Dios otorga el libre albedrío, y con esta libertad también viene la posibilidad de rechazarlo. Dios no podría destruir a todos los que decidan no seguirlo, ya que esto eliminaría la esencia misma del libre albedrío que conduce al amor auténtico. Dios permite que Satanás y sus ángeles caídos sigan existiendo porque su naturaleza es amorosa y su amor es increíblemente paciente. La pregunta de por qué Dios no elimina a Satanás definitivamente es compleja y multifacética. Nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de Dios, la libertad y el papel del mal y las decisiones en este mundo. Primero, debemos entender que Dios, siendo omnisciente y todopoderoso, tiene un plan perfecto para toda su creación. Si Satanás aún existe, es porque, de algún modo, su presencia encaja en ese plan divino. Aunque nuestras limitadas mentes humanas puedan no comprender las razones exactas, podemos confiar en que cada decisión divina tiene un propósito más grande y lleno de bondad. Además, la existencia de Satanás actúa como una prueba constante para la humanidad. La tentación no solo refleja debilidad o maldad, sino que también es una oportunidad para el crecimiento moral y espiritual. Cuando enfrentamos y vencemos las tentaciones, desarrollamos virtudes como la fortaleza, la perseverancia y la fe. Estos desafíos son fundamentales para el crecimiento y la madurez espirituales. Asimismo, la historia de la rebelión de Satanás nos recuerda la relevancia del libre albedrío. Dios creó a los seres con la capacidad de decidir por sí mismos, priorizando la autenticidad y la libertad sobre una obediencia forzada. El amor verdadero y la bondad genuina surgen cuando se eligen libremente, no cuando son impuestos. Dios, en su infinita sabiduría, permite que existan tanto el bien como el mal, no como un reflejo de su debilidad, sino como una oportunidad para que cada ser humano elija libremente su amor y su bondad. Hemos entendido que Dios permite la existencia de Satanás como parte de su plan divino, no solo para revelar su amor y justicia, sino también para darnos una lección importante. El libre albedrío es un regalo sagrado que conlleva responsabilidad. Cada uno de nosotros enfrenta diariamente la elección entre el bien y el mal, entre seguir el camino de Dios o alejarnos de él. Ahora bien,
Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida y las decisiones que tomamos. ¿Estamos realmente en el camino correcto hacia la salvación? ¿O hemos caído en uno de los grupos que, según la Biblia, no serán salvados? Exploremos juntos esta cuestión. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué Dios decide no salvar a ciertas personas? ¿Por qué, si su amor es infinito, niega la entrada al reino de los cielos a algunos? ¿Y cuáles son los tipos de personas que no serán salvadas? Hoy exploraremos uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. 7 categorías de personas mencionadas en la Biblia que no podrán heredar el reino de Dios. Te invito a escuchar con atención, reflexionar y preguntarte si te encuentras en alguno de estos grupos. Si es así, este mensaje es una oportunidad que Dios te da para regresar a Él. Empecemos entendiendo por qué, a pesar de su inmenso amor, Dios no permite a ciertas personas entrar en su reino. Dios ama a toda la humanidad, sin excepción. Su amor es ilimitado y no depende de condiciones humanas, pero este amor está inseparablemente ligado a su justicia. Dios es santo y justo y no puede ignorar el pecado. Jesús lo explicó claramente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque el amor de Dios es vasto, su justicia requiere que el pecado sea juzgado. Sin embargo, su amor nos ofrece un camino: la salvación a través de Jesucristo. En la cruz, el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el mayor regalo que Dios nos ha dado. No es algo que podamos ganar con nuestras obras o méritos, sino un don de gracia. Este regalo nos reconcilia con Dios y nos libra de la condenación eterna. Ahora que comprendemos por qué Dios no tolera el pecado en su reino, exploremos el primer tipo de persona que no será salvada. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que no aceptan la verdad del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. La fe en Jesús es esencial para la salvación. En el Evangelio de Juan se nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje resalta la simplicidad y profundidad del plan de redención de Dios. Sin embargo, la incredulidad nos separa de este regalo eterno. Jesús también afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este mensaje subraya que no hay otra forma de alcanzar la salvación fuera de Jesús. La fe en su sacrificio es la única vía para ser redimidos del pecado y escapar del dominio de Satanás. El apóstol Pablo reforzó este mensaje en Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe no es solo un pensamiento superficial, es una convicción que transforma vidas. La Biblia nos muestra ejemplos de incredulidad y sus consecuencias. En Marcos 6, cuando Jesús visitó su ciudad natal, Nazaret, no pudo realizar muchos milagros debido a la incredulidad de las personas. Y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, por la incredulidad de ellos. Este relato nos enseña cómo la incredulidad puede limitar la obra de Dios en nuestras vidas. De manera similar, en Mateo se dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos episodios nos muestran que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y maravillas que Dios desea otorgarnos. Dios nos llama a todos a creer en Jesucristo. Pablo
y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es solo un acto mental, es un compromiso profundo del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación que Dios nos ofrece. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, incluso después de escuchar el Evangelio, eligen permanecer separados de Dios. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué Dios no salva a ciertas personas? ¿Por qué, siendo el amor de Dios tan inmenso, no todas las almas entran al reino de los cielos? ¿Qué clase de personas quedan fuera de la salvación? En Hebreos 11 se afirma claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La salvación es un regalo ofrecido a todos, pero exige una fe genuina en Jesucristo. Aquellos que no creen, los que rechazan esta fe, se autoexcluyen del plan perfecto de redención de Dios. Tomar la decisión de aceptar a Jesús es el paso más trascendental de la vida, pues define nuestro destino eterno. Por eso es fundamental abrir el corazón al mensaje del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme por completo nuestras vidas. La incredulidad se convierte en un muro que nos separa de la salvación y las bendiciones de Dios. En Romanos leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se fortalece y crece a través del contacto constante con su palabra. Si hoy eres parte de los incrédulos, no retrases esta decisión tan importante. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrela y deja que su amor y su gracia llenen tu vida. Aunque la incredulidad puede parecer insuperable, la fe en Jesús es el puente que nos conduce hacia una vida plena y eterna. Ahora avancemos hacia el segundo grupo de personas que no serán salvadas. 2. Los que buscan otras vías de salvación. Este grupo incluye a quienes buscan la salvación mediante medios que no pasan por Jesucristo. Algunos intentan alcanzar la salvación confiando en sus propias obras, en otras religiones, en filosofías humanas o cualquier otro camino que no sea Jesús. La Biblia es contundente al respecto. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración no deja lugar a dudas ni espacio para alternativas. Jesús es el único camino que lleva a Dios. Cualquier intento de buscar la salvación fuera de Él está destinado al fracaso. En el libro de los Hechos se reafirma esta verdad: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro deja claro que solo en el nombre de Jesús encontramos salvación. No existen atajos ni alternativas. Muchas personas creen que sus buenas obras les garantizarán el acceso al cielo. Aunque las buenas obras son significativas, no son el medio para obtener la salvación. Esta es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar con nuestros méritos. Otros buscan la salvación en religiones diferentes o sistemas filosóficos, pero ninguna de estas alternativas puede ofrecer lo que solo Jesús nos da. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo Jesús es la puerta que conduce a la salvación. Hay quienes confían en la autosuperación o la iluminación personal como su camino hacia la salvación. Este enfoque ignora nuestra necesidad de un Salvador. Isaías nos recuerda que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestros mayores esfuerzos y buenas acciones no son suficientes para alcanzar la salvación.
Buscar cualquier otro medio distinto a Jesucristo no solo es inútil, sino que también conduce a la condenación. En Juan 5:39, Jesús confronta a los fariseos diciéndoles: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos, aunque conocían las Escrituras, rechazaron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. En Proverbios se advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo enfatiza la importancia de elegir el camino correcto, el camino de Jesús, y no dejarnos engañar por caminos que parecen correctos, pero que terminan en destrucción. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente, el Salvador y la única esperanza para la humanidad. Timoteo nos enseña que hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y la humanidad: Jesucristo hombre. No existen intermediarios adicionales, ni santos, ni ángeles, ni seres humanos que puedan interceder por nuestra salvación. Solo Jesús tiene la autoridad y el poder para salvarnos. Intentar alcanzar la salvación a través de otros caminos que no sean Jesucristo es una elección peligrosa y condenada al fracaso. La Escritura es clara al afirmar que Jesús es el único camino hacia la vida eterna y la salvación. No hay atajos ni alternativas. Es fundamental reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Abramos nuestro corazón a Cristo, el único mediador, y recibamos el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecernos. La decisión sobre nuestra eternidad depende de esto. Continuemos ahora con el tercer tipo de personas que no alcanzarán la salvación. 3. Los hipócritas. Un hipócrita es alguien que pretende ser algo que no es, que aparenta piedad, mientras su corazón está lejos de Dios. La palabra hipócrita tiene su origen en el griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto de la Biblia, un hipócrita es alguien que se muestra como devoto y justo, pero cuyas acciones y corazón no reflejan una verdadera fe en Dios. Jesús condenó duramente la hipocresía religiosa. En Mateo 23:27, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí Jesús describe a los hipócritas como aquellos que parecen justos externamente, pero están llenos de pecado internamente. Los fariseos son el ejemplo más evidente de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús también dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos oraban en público para ser admirados, no por una verdadera devoción a Dios. En Hechos 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a la iglesia, cuando en realidad retuvieron una parte para ellos mismos. Este acto de hipocresía les costó la vida. Su historia subraya la seriedad de fingir una devoción que no es genuina. La hipocresía es un pecado grave porque distorsiona la verdadera esencia de la fe, engañando tanto a otros como al propio hipócrita. En Mateo 7, Jesús advierte: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta enseñanza muestra que no basta con realizar actos religiosos. La verdadera fe y obediencia son indispensables. Lucas también advierte: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús compara la hipocresía con la levadura porque puede propagarse rápidamente y contaminar. La hipocresía corrompe la integridad de la comunidad de fe y mina la sinceridad del testimonio cristiano. Dios desea una relación auténtica y sincera con cada persona. En Isaías leemos, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Finalmente, Mateo advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La justicia verdadera y la devoción genuina no buscan la aprobación de los hombres, sino complacer a Dios. Para evitar caer en la hipocresía, es esencial examinar nuestras intenciones y motivaciones más profundas. El Salmo 139 nos ofrece una oración poderosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y nos purifique de la hipocresía es fundamental para vivir una fe auténtica. La hipocresía es un obstáculo severo para la salvación, porque crea una apariencia de fe sin una transformación real del corazón. Dios no puede salvar a los hipócritas porque su fe es falsa y superficial. Una fe verdadera requiere sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con los propósitos de Dios. Debemos invitar a Dios a limpiar nuestro corazón y a guiarnos hacia una justicia verdadera. Que nuestra fe no sea una actuación frente a los demás, sino una expresión genuina de amor y devoción hacia Dios. Vivamos de tal manera que nuestras acciones reflejen la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es verdadera y nuestra salvación segura. 4. Los autojustos. El cuarto grupo de personas que Dios no salvará son los que confían en su propia justicia. Estas personas depositan su confianza en sus méritos y obras buenas para alcanzar la salvación, en lugar de depender de la gracia de Dios y del sacrificio de Jesucristo. La autojusticia es un gran obstáculo para la salvación, porque está basada en el orgullo y la autosuficiencia, negando la necesidad de la redención divina. Los autojustos creen que pueden obtener el favor de Dios a través de sus esfuerzos, virtudes y buenas acciones. Este tipo de personas tienden a compararse con otros, juzgando y sintiéndose superiores por su comportamiento. Sin embargo, esta actitud contradice el mensaje central del Evangelio, que destaca la importancia de la gracia de Dios como el único medio para la salvación. En Lucas 18:9 encontramos la parábola del fariseo y el publicano, una ilustración perfecta sobre la autojusticia. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta enseñanza, Jesús muestra que el fariseo representa a los autojustos, mientras que el publicano refleja humildad y arrepentimiento sincero. Es el publicano y no el fariseo quien es justificado ante Dios. La autojusticia, con su orgullo y confianza en las propias obras, desvía a las personas de la verdadera fuente de salvación, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Efesios 2, 8, 9 lo expresa claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido de Dios y no puede ser obtenida a través de nuestros propios esfuerzos. Isaías 64 nos recuerda que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Incluso nuestras acciones más justas son insuficientes frente a su perfección. La autojusticia ignora esta realidad y nos hace creer erróneamente que podemos alcanzar la salvación por méritos propios. Reconozcamos que solo a través de la fe en Cristo y la gracia de Dios podemos ser salvos. Dejemos de confiar en nuestras fuerzas y pongamos toda nuestra confianza en el amor y la redención de nuestro Salvador. En la carta a los Romanos, Pablo describe a los judíos que buscaban establecer su propia justicia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este pasaje deja claro que confiar en la autojusticia es rechazar la justicia ofrecida por Dios a través de Cristo. Dios nos llama a dejar de lado nuestra dependencia de nuestras propias obras y a confiar plenamente en su gracia. Miqueas proclama: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado resalta la importancia de la humildad en nuestra relación con el Señor. Reconocer nuestra necesidad de su gracia es el primer paso hacia una vida que refleja la verdadera justicia. En Filipenses, Pablo reafirma esta verdad al decir: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí se nos recuerda que la justicia auténtica no proviene de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesucristo y en su sacrificio redentor. La autojusticia es una trampa peligrosa que nos aleja de la fuente genuina de salvación, la gracia de Dios por medio de Cristo. Dios no puede salvar a aquellos que confían en sí mismos, ya que su fe no está en la obra redentora de Jesús. Es crucial admitir nuestra incapacidad para salvarnos y depender completamente de su gracia. Debemos orar para que Dios nos humille y limpie nuestro corazón de toda forma de autojusticia, que nuestra confianza esté siempre en Cristo y en su sacrificio por nosotros, reflejando una vida que depende enteramente de su gracia y que encuentra en Él la verdadera justicia y salvación. Pasemos ahora al quinto tipo de personas. 5. Los blasfemos. Este grupo se refiere a aquellos que cometen blasfemia, un pecado que implica hablar con desprecio o mostrar irreverencia hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. Este es un pecado sumamente grave, ya que la Biblia nos enseña que es imperdonable. La blasfemia incluye cualquier palabra o acción que deshonra, insulta o degrada a Dios. Aunque muchos pecados pueden ser perdonados,
Las Escrituras señalan que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Jesús mismo afirmó: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En Mateo 12 vemos un ejemplo claro de esto. Los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advierte que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, están en peligro de cometer blasfemia contra el Espíritu. Este pasaje subraya cómo la blasfemia puede manifestarse al negar o distorsionar la obra de Dios. Sin embargo, si has blasfemado, aún tienes esperanza. Consideremos el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de su conversión, perseguía a los cristianos y hablaba contra Jesús. En su carta a Timoteo, Pablo admite: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aunque Pablo fue un blasfemo, recibió misericordia debido a su ignorancia. Esto nos muestra que el arrepentimiento es posible, pero el peligro es mucho mayor para aquellos que blasfeman con pleno conocimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable porque implica un rechazo consciente y deliberado de la obra de Dios. Este acto cierra la puerta al arrepentimiento y a la redención. Como advierte Hebreos 10, aquellos que rechazan al Espíritu deliberadamente enfrentan consecuencias eternas. Que esta advertencia nos lleve a buscar la gracia y el perdón de Dios, confiando siempre en su misericordia y amor inmensos. Porque si pecamos deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y un fuego ardiente que consumirá a los enemigos de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa rechazar su obra y convicción en nuestras vidas, lo que endurece el corazón y conduce a la incapacidad de arrepentirse. En Hebreos 6 leemos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto recalca la imposibilidad de restaurar a aquellos que rechazan completamente a Dios tras haber experimentado su verdad. Para evitar caer en blasfemia, es fundamental reconocer la santidad de Dios y el rol esencial del Espíritu Santo. Nuestras palabras y acciones deben reflejar reverencia hacia Dios. Como señala Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por ello, debemos emplear nuestras palabras para glorificar a Dios y no para deshonrarlo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado tan grave que sus consecuencias son eternas. No es que Dios no quiera perdonar, sino que quienes blasfeman de manera deliberada y persistente cierran su corazón a la gracia de Dios. 6. Los apóstatas. El sexto grupo que la Biblia identifica como alejado de la salvación son los apóstatas. La apostasía implica un rechazo consciente y deliberado de la fe cristiana después de haber conocido y aceptado sus verdades. Este término, que proviene del griego apostasía, significa abandono o rebelión. Los apóstatas no son simplemente personas que se desvían temporalmente, sino individuos que deciden rechazar a Dios para volver al pecado. Hebreos 6:4 describe claramente la severidad de la apostasía, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo,
que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje destaca que aquellos que conscientemente rechazan a Cristo después de experimentar su verdad no pueden ser renovados para arrepentirse. Uno de los ejemplos más conocidos de apostasía es Judas Iscariote. Él estuvo entre los 12 discípulos de Jesús, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, eligió traicionarlo por 30 piezas de plata. En Mateo 26 se describe cómo, a pesar de su cercanía con Jesús, Judas tomó esta decisión deliberada, lo que culminó en un arrepentimiento insuficiente y finalmente en su suicidio. Su trágica historia refleja la desesperación y el juicio que acompañan a la apostasía. Otro caso mencionado en las Escrituras es Demas, un colaborador cercano del apóstol Pablo. En una de sus cartas, Pablo lamenta: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. A pesar de haber sido un compañero en el ministerio, Demas decidió abandonar la fe, priorizando los placeres y preocupaciones del mundo. Su historia sirve como advertencia para todos nosotros sobre los peligros de alejarse de la verdad y elegir los valores temporales del mundo por encima de las promesas eternas de Dios. En última instancia, estas historias nos llaman a reflexionar sobre la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este ejemplo ilustra cómo las atracciones de este mundo pueden llevar a la apostasía. Los apóstatas rechazan deliberadamente la gracia de Dios y su ofrecimiento de salvación, eligiendo regresar al pecado. Dios no puede salvar a los apóstatas porque su rechazo a la fe es pleno y consciente. No obstante, la apostasía conlleva consecuencias eternas. En 2 Pedro encontramos una advertencia clara. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje resalta que el estado final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. El libro de Hebreos también subraya la gravedad de la apostasía, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La apostasía deja a una persona sin esperanza de redención, enfrentándose al juicio definitivo de Dios. Para evitar caer en esta condición, es esencial perseverar en la fe y mantenerse firmes en Dios. Hebreos 3 ofrece una advertencia importante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es indispensable que cada creyente examine su corazón y permanezca firme en la fe. La perseverancia y la fidelidad a Dios son esenciales para evitar la apostasía.
Debemos animarnos mutuamente, mantenernos aferrados a la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo para vivir de una manera que honre a Dios y nos mantenga fieles hasta el final. Nuestra fe debe ser sólida y nuestro compromiso con Dios inquebrantable. Nunca olvidemos la seriedad de la apostasía y esforcémonos por vivir vidas llenas de obediencia y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora el séptimo y último grupo de personas que no será salvado: los muertos. Así es, has oído bien. La enseñanza bíblica es clara en que la oportunidad de salvación está limitada a nuestra vida terrenal. Una vez que una persona ha fallecido, su destino eterno queda sellado. La Biblia refuta categóricamente la idea de que haya segundas oportunidades para la salvación después de la muerte. La muerte física marca el punto final de nuestra oportunidad para aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. En la muerte, nuestra condición espiritual se establece de manera permanente y seremos juzgados según nuestras creencias y nuestras acciones durante nuestra vida en la tierra. Hebreos lo dice claramente. Y de la muerte viene el juicio, no una segunda oportunidad para arrepentirse o ser salvo. Que esta verdad nos inspire a vivir cada día con un sentido de urgencia espiritual, buscando siempre agradar a Dios, honrar su palabra y perseverar en la fe hasta el último momento de nuestra vida. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, Jesús comparte la parábola del hombre rico y Lázaro. En este relato, tras su muerte, el hombre rico experimenta tormento en el Hades, mientras que Lázaro descansa en el seno de Abraham. El rico, desesperado, suplica que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos que aún están vivos, pero se le responde que ya tienen a Moisés y a los profetas para guiarlos. Este mensaje subraya una verdad espiritual esencial. Después de la muerte, nuestro destino eterno no puede ser alterado. Las decisiones que tomamos mientras vivimos son las que sellan nuestra eternidad. En Apocalipsis 20 se describe el juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. También se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba registrado en los libros. Este pasaje reafirma que todos seremos juzgados por nuestras acciones en vida. No hay indicios en las Escrituras de que exista una segunda oportunidad después de la muerte para cambiar nuestro destino. La salvación depende completamente de cómo respondamos a la invitación de Dios mientras tenemos aliento. Jesús hace hincapié en la importancia de estar siempre listos, viviendo en fe y obediencia. En el Evangelio de Mateo él dice: por lo tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La doctrina de un purgatorio o de un estado intermedio donde las almas puedan purgar sus pecados y alcanzar eventualmente la salvación no tiene fundamento en las Escrituras. El apóstol Pablo lo deja claro en su segunda carta a los Corintios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto demuestra que nuestra vida terrenal es el único periodo en el que podemos decidir nuestro destino eterno. La Biblia nos llama constantemente a aprovechar el tiempo presente para elegir a Cristo. En la misma carta a los Corintios leemos: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este llamado urgente nos recuerda que no debemos postergar nuestra decisión de seguir a Jesús,
porque el futuro es incierto y la hora de nuestra partida puede llegar en cualquier momento. En Hebreos encontramos esta advertencia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este versículo nos insta a responder al llamado de Dios mientras aún tenemos tiempo. La muerte marca el límite final para aceptar la salvación. Dios no puede salvar a quienes han cruzado ese umbral, porque la decisión de seguir o rechazar a Jesús solo puede tomarse en esta vida. Las Escrituras son claras: después de la muerte enfrentaremos el juicio y no habrá segundas oportunidades para arrepentirnos o cambiar nuestro destino eterno. Por eso es fundamental que enfrentemos con seriedad nuestra necesidad de salvación y tomemos la decisión de seguir a Cristo ahora. Que nuestras vidas reflejen el poder transformador de la fe en Él y estemos siempre preparados para el momento en que nos encontremos cara a cara con nuestro Creador. La salvación es el regalo más precioso que Dios ha ofrecido a la humanidad. Este don está disponible para todos a través de Jesucristo, pero no todos lo recibirán. Esto no se debe a una falta de amor por parte de Dios, sino a que Él, en su infinito respeto por nuestra libertad, nos otorga el libre albedrío para decidir. Que el Señor nos conceda la sabiduría y el valor para elegirlo a Él mientras tengamos la oportunidad. A lo largo de este estudio hemos analizado los 7 tipos de personas que, según la palabra de Dios, no pueden alcanzar la salvación. Estos incluyen a los incrédulos, aquellos que buscan otros caminos para salvarse, los hipócritas, los que confían en su propia justicia, los blasfemos, los que han renunciado a la fe y finalmente los que han muerto sin Cristo. Sin embargo, el deseo de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día para tomar esa decisión. En la carta a los Romanos está escrito: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una promesa firme de Dios para todos los que creen en Él. Para aquellos que ya han aceptado a Cristo, es vital que reflexionemos sobre nuestras vidas y confirmemos que estamos caminando de acuerdo con su propósito. Debemos alejarnos de la hipocresía, la arrogancia de creernos justos por nosotros mismos y cualquier actitud que ofenda a Dios. Mantengámonos firmes en la fe, siendo constantes hasta el final, y motivémonos unos a otros para vivir de manera que glorifique a Dios. Dios, lleno de amor y compasión, te damos gracias por tu infinita gracia y por el regalo invaluable de la salvación a través de tu Hijo, Jesucristo. Te pedimos que nos guíes a vivir conforme a tu voluntad, apartándonos de todo aquello que nos aleja de ti. Concédenos la fortaleza para perseverar en nuestra fe y ser verdaderos discípulos de Cristo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu verdad y vivir una vida que te glorifique. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar en silencio y abrir tu corazón a Dios. Si aún no has dado el paso de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento perfecto para hacerlo. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para transformar tu vida. Y si ya eres un seguidor de Cristo, te animo a renovar tu compromiso con Él, a vivir cada día para su gloria y a hacer luz en este mundo. Oremos juntos. Señor, gracias por tu amor infinito y por el regalo de la salvación. Ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón, a alejarnos de todo lo que nos separa de ti y a vivir vidas que te honren. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos hoy. Si este mensaje tocó tu vida, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite.
suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo y creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta pronto.